Esta escena es una de las más icónicas de la historia del cine y consigue ser, con muy poco, una de las aperturas más increíbles que se recuerden en el medio cinematográfico. ¿Por qué? Quédese aquí y averigüémoslo en compañía. Hace 2 años analicé la secuencia más excelente de la película El Padrino, el clímax más potente de toda la saga y uno de los más recordados ever, el bautizo yuxtapuesto a la masacre ordenada por Michael Corleone, una sucesión dicotómica que une lo sagrado con lo profano y elaborado con una intensidad que deja la película preparada para una resolución sobresaliente. Si bien esa escena es mi favorita del Padrino y uno de los montajes más memorables del siglo XX, hay una secuencia de la saga que ha servido para multitud de parodias, sketches y cualquier persona a la que le recites una de sus espectaculares frases podría entender de qué demonios estás hablando. Y esa es la introducción del Padrino. La dimensión que tiene esta apertura da para un ensayo completo, acerca de pulcritud lumínica, ambientación, interpretación, montaje y maestría gráfica. ¿Por qué resulta esta una introducción tan potente? ¿Qué elementos la elevaron y la hicieron tan popular? ¿Y por qué es una lección cinematográfica sin precedentes? Preparen sus palomitas, acomódense en la butaca y atiendan al despliegue absurdamente perfecto que realizó Francis Ford Coppola en 1972 ante una sala oscura y en completo silencio. Sean todos bienvenidos a Escenas Legendarias. Generar ambientación cuando inicias tu película no es cuestión de una música envolvente, silencio y una fotografía etérea. No hay una fórmula a seguir. Por ejemplo, las introducciones del Padrino, Apocalypse Now y La Conversación son completamente diferentes, y las tres son obra de Coppola, y lo que tienen en común, aparte del autor, es su gran labor de inmersión. En Apocalypse Now, a través del montaje subjetivo, en una pareidolia onírica y psicodélica que nos transporta a una mente trastornada. En La Conversación, con un subjetivo que parece de ubicación, pero al final resulta ser, en efecto, una mirada amenazadora en medio de un gran tumulto, generándonos tensión, apremio y agorafobia. Pero El Padrino genera ambientación desde antes de que haya imagen, desde la oscuridad. Coppola presenta su película desde la incógnita, y esa incógnita está representada por un tema icónico de Nino Rota, el tema del Padrino, esa pieza musical que afila nuestros oídos y atraviesa nuestra alma como si fuera mantequilla. Esta música es vital porque nos prepara en unos segundos para una ambientación muy agresiva. La pantalla sigue completamente oscura y entonces, cuando la música se apaga, una voz surge de entre las tinieblas para pronunciar una frase memorable. I believe in America. Y a continuación, en una disolución, descubrimos la cara de Bonasera, en primerísimo primer plano. La elección de utilizar la frase "creo en América" para presentar la película es un resumen bestial de lo que simboliza la obra, y la situación que estamos a punto de presenciar. Creo en América suena a lema electoral. Es una frase potente que alude a la esperanza, a unos ideales más profundos de lo que parecen. Esta película está enmarcada en una época en la que el sueño americano pegaba más fuerte que nunca. Los sueños de libertad y una tierra próspera, alejada de las desigualdades, la violencia y el despotismo, era un motor vital para muchos inmigrantes, sobre todo para los italianos, que durante años de migración y asentarse en el país a lo largo del siglo XX, generaron sus propias comunidades a lo largo de la costa este. Creo en América es la frase que abre El Padrino y, así, Coppola asienta dos de los temas más recurrentes de la obra, que son el poder y el engaño, principalmente por el despliegue técnico que decide emplear para iniciar el metraje. El primerísimo primer plano de Bonasera es empoderante. Toda la atención recae sobre él. Podemos ver todas las facciones de su cara, iluminadas por una luz que parece solo obedece a su figura. El ambiente en sí no podemos intuirlo, pues hay demasiada oscuridad, por lo que no podemos distraernos con el fondo. Todo se centra en un Bonasera que ha pronunciado un eslogan, acompañado de un discurso que recita con fuerza, solemnidad y decisión. Ninguna de sus palabras se tambalea y a pesar de que el plano se aleja lentamente de su rostro hasta un primer plano, no parece perder poder. Pero es en el momento que empieza a hablar de su hija, mientras que el plano no hace ningún atisbo de cambio o pausa, que empezamos a percibir a este buen señor como una víctima y no una Dalit del sistema. A medida que se desmorona, el plano sigue abriéndose y descubrimos una figura de Scorzo observando entre las sombras. La atmósfera ahora sí es opresiva.
La luz que recibía Bonasera al principio se transforma en un foco de interrogatorio. Hay testigos de su discurso, pronunciado con dificultades. La mano, elegante y soberbia, comunica con un solo gesto, sin palabras, un auxilio para este señor. Y no es un pañuelo para que se limpie las lágrimas, sino un chupito de a saber qué bebida para que purifique el nudo en su garganta. Aquí Coppola ha vuelto a emplear el engaño. Primero parece una figura empoderada, luego la víctima, y después de un muy bien ejercitado análisis visual, nos hace creer que este puede ser un interrogatorio policial, pero le da la vuelta con el chupito y el descubrimiento de una sala con tonos rojos y oscuros, alejado de una aséptica sala de interrogatorios. Acabamos de descubrir que este hombre no está siendo interrogado, sino que ha venido a este lugar a contar esta historia con un propósito. El plano ya aleja lo máximo posible a Bonasera, y la figura de Scorzo adquiere muchísima más importancia. Se engrandece, y Coppola le ha dado la vuelta a todo el inicio secuencial. Ahora el que parecía el protagonista en secuencia es minúsculo, y la iluminación lo brutaliza. Resulta en una gama de claroscuros muy agresiva y denegrida. La pregunta que hace Don Corleone después del speech de Bonasera es fantástica, pues reta a este y destruye sus primeras palabras. Creo en América. En efecto, Bonasera creyó en América, creyó en la policía y en la justicia americana, pero eso no le sirvió de nada. La justicia no le ayudó, y por lo tanto recurrió a Don Corleone. Esta figura nos hace testigos de cómo ejercer su poder, desmonta el sueño americano de Bonasera ante él y no solo le obliga a decirle su petición, le castiga verbalmente por haber acudido a la policía antes que a él. Es más, conoce su personalidad y sabe perfectamente a qué ha venido, por lo que lo fuerza a levantarse sin ninguna palabra para susurrarle en el oído sus exigencias. Sin un solo plano de la cara de Vito Corleone, Coppola ha entregado a la audiencia un misticismo y una atmósfera opresiva. Ha dejado claro que esta gente opera a su manera, que son más poderosos que las autoridades y que Corleone está totalmente aislado de ese sueño americano. No cree en el sistema porque ha creado el suyo propio. Ahora que ambas sombras se fusionan, Coppola da el contraplano desde el otro eje, dando el protagonismo a Don Corleone. La luz en su rostro es más clara y menos desfigurada que en el de Bonasera. Las persianas del fondo dan una sensación mayor de intimidad a la habitación, pero también acompañan el ambiente opresivo, como las rejas de una cárcel. Don Corleone da su respuesta y obtenemos el primer plano general de la película, ubicándonos en la habitación. Ahora, Coppola vuelve a colocarnos desde el eje de Bonasera, en un plano medio que parece, rimando con el plano anterior alejado de Bonasera, le quita cierto poder. Pero lo cierto es que en la conversación, a pesar de ser un elemento más del plano, Bonasera es deshumanizado. Su cuerpo permanece completamente inmóvil y parece una columna en el lado derecho. Corleone está apelando a su amistad y al poco respeto que le ha mostrado. Pero, como en la imagen, es como si Vito hablara con una pared, porque las respuestas de Bonasera son insistentes y desesperadas. El haberle dado un gato a Marlon Brando durante la escena es exquisito. Le da un contraste retorcido a su personaje. Parece cariñoso y jovial, pero a la vez habla solemne y con una frialdad monstruosa acerca de matar a unos jóvenes y a un padre que viene a pedir justicia por su hija. La maestría en el rostro impasible de Brando, y sobre todo en una voz que consigue ser algodón tóxico, hace la mitad de toda la secuencia. Que Corleone dé contexto de la boda de su hija es algo clave para entender su personaje, porque parece un tipo mortífero y peligroso. Y Bonasera, que ha incurrido en una falta de respeto hacia él, se presenta además en un momento tan importante para su vida, como es la boda de su hija, para pedirle un asesinato. La reacción que tendría cualquier otro criminal sería despacharlo, o peor, castigarle por su falta de respeto. Pero Corleone empatiza con la situación de su hija y obtiene algo más preciado que cualquier otra cosa que Bonasera pudiera darle como el dinero. Lo que consigue es que le deba un favor, y eso conlleva servidumbre. ¿Y cómo obtiene esa servidumbre? Posa el gato en la mesa y por primera vez se mueve por el eje de acción. Como en una danza sincronizada, Sonny deja de apoyar su brazo en la ventana para ponerse firme y Tom se levanta del sillón para colocarse justo detrás de Bonasera, tapando una posible salida. Este gesto denota una capacidad de liderazgo sideral y convierte la situación de Bonasera en un problema que no
tiene escapatoria. Corleone ha dado la vuelta a la tortilla y, sin palabras, está generando una opresión intimidatoria sobre su antiguo amigo. Ahora, Coppola da la perspectiva de Vito desde el hombro de Bonasera, desde el eje contrario al principio, pero al contrario que aquella luz que iluminaba todos los bordes de la cabeza de Vito, incluso aunque estuviera de espaldas, aquí tenemos un hombro totalmente desdibujado y desenfocado. Me encanta el hecho de que Vito dé la espalda a Bonasera para preparar su discurso, como ocultando sus intenciones, cavilando en la oscuridad y alimentándose de su mal. Es un gesto que replica Michael al final de la película, cuando Kay le confronta acerca del asesinato del marido de Connie. Dar la espalda durante una conversación de este calibre solo genera una sensación de desasosiego y tensa la cuerda. Es entonces, con el movimiento, que Vito sigue marcando el paso de la escena, haciendo que la cámara cruce de un eje a otro, atravesando por el camino a Bonasera y cambiando también de puntos fuertes en la composición, primero a la izquierda y luego a la derecha, pasando de lo funesto y oscuro a la clara luz. Aquí la iluminación es sublime y juega un papel fantástico, no solo porque establece la sensación en el espectador de que estamos ante una guarida que guarda un riesgo inminente, también por cómo se juega con los fondos. En el contraplano de Bonasera tenemos un fondo que resulta lo opuesto al de Don Corleone, un fondo luminoso en el que a Vito le gusta jugar, pues él pertenece a la luz y la sombra. Por la parte de Bonasera está claro que está incómodo en la sala y que rendirse ante las exigencias de Vito le pone en una situación delicada porque es un hombre que cree en la justicia y en el bien. Coppola representa la disyuntiva de Vito entre ayudarle o no con un plano que ilustra la oscuridad y la luz, con una línea imaginaria y plástica que separa ambos cuadrantes de la composición. Bonasera se encuentra en ese borde oscuro y Vito puede empujarle ahí, hasta el vórtice, o, en caso de que se entregue a él, hasta la salida. Bonasera entonces le llama padrino, y Vito recupera su contraplano con la luz, mostrando que sí le ayudará, y por su parte, Bonasera no se ve empujado hacia la oscuridad físicamente, sino que es él, voluntariamente, el que cae en ella, descendiendo en su propio plano. Esto rima con lo que había mencionado anteriormente, porque esta secuencia va del poder, sí, pero también del engaño. Coppola nos engaña hasta 3 veces. Primero, haciéndonos pensar que Bonasera era el protagonista de la escena. Después, dando a entender que la escena, mediante un uso medidísimo de la tensión, podía acabar con la muerte de Bonasera. Y por último, con la forma de escribir y actuar que da Don Corleone. El lenguaje corporal, sus movimientos, desde que se levanta de la silla en señal de rechazo, sus gestos inflexibles y su movimiento hacia el otro lado de la habitación, dándole como única salida a Bonasera una esquina completamente oscura, son una potente pócima de engaño. Lo que busca Corleone de todo esto es que Bonasera se entregue a él, que restaure su respeto hacia su persona a través del miedo, claro, pero también de la solidaridad. La forma en la que actúa es tan sutil que parecería de todo menos pose, pero está claro que esto lo ha hecho ya 1000 veces. Es un experto en el arte de la negociación y está dispuesto a utilizar las armas verbales que precise. Es excelente. Ahora, tras el gesto de pleitesía de Bonasera, Coppola recupera el plano de la disyuntiva y acompaña a los dos personajes hasta la salida, donde Bonasera y Vito, comidos por las tinieblas, acuerdan su trato. Ahora, sin ver cómo Bonasera se va, volvemos a tener a Vito en su intimidad, charlando con Hagen, llevando a cabo su sentencia. Y toda esta tensión, silenciosa y amenazante, se ve culminada con la cegadora luz y la estruendosa música de la boda de Connie. Esta secuencia, de principio a fin, es un trabajo monumental de dirección. Desde el tema de Rota, estableciendo un prólogo sin imagen, hasta la labor de ambientación, generando una secuencia sin música, ni siquiera diegética, con muchos silencios y respiraciones entrecortadas, y sin más palabras que las de Bonasera y Vito, a pesar de haber más personas en la habitación. ¿Cómo no iba a gustarles a los mafiosos reales de la época esta película, si Coppola les da una elegancia y sutileza que, además de intimidatoria, resulta atractiva? Cada frase es un dardo envenenado y cada plano un pulso que solo se decanta hacia la parte del capo italiano. Una de las aperturas más icónicas de la historia del cine.
Hasta aquí la escena legendaria de hoy. ¿Cuál es la siguiente escena legendaria que queréis que analice? Dejad vuestras propuestas y recomendaciones en las respuestas del comentario fijado, que ya sabéis que siempre las leo y tomo en cuenta que este ha sido un análisis muy pedido. Y si queréis que analice alguna escena más del Padrino u otra obra de Francis Ford Coppola, dejadme 15.000 likes y voy preparando un vídeo para este mes, que me apetece mucho hablar de cierta película, ya sabéis. Podéis seguirme en mis redes sociales, donde subo mucho más contenido de cine. Y, sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz.